A raíz de la conferencia de Algeciras en 1906, una serie de países se reúnen y otorga una legitimidad a la necesaria, entre comillas, ocupación de Marruecos para civilizarlo, modernizarlo, etcétera. España será uno de los países que figurará en la terna de los beneficiados por el reparto marroquí. Lo que pasa es que era una cuestión internacional, una cuestión de prestigio internacional. España tenía que tener una colonia, porque en aquel momento un país europeo que no tuviese colonias no era nada. Es decir, había que tener colonias. Y España, bueno, pues justamente le habían adjudicado, justamente por presiones de Inglaterra con Francia, esa zona norte, porque lo que no quería Inglaterra era que del otro lado del estrecho se estableciera una potencia como Francia. El territorio que le cupo en suerte, entre comillas, a España, era un territorio muy desigual. Es decir, por una parte está el Rif tradicional, y después está la Llevara y la Gomara. Bien, la zona occidental es una zona montañosa, pero fértil y sobre todo tiene algunas llanuras, como la zona de Larache, Alcazaquibí, pues fértiles, aunque en su conjunto podemos considerar que Rif era una zona pobre, muy montañosa y sobre todo cuando llegan los españoles muy mal conocida y sin apenas vías de comunicación. Se vendió un poco la imagen del procesorado como un Eldorado, es decir, un afloramiento minero inmenso de manganeso, de plomo, de zinc, incluso de plata, de oro, pero al final resultó que no, que lo que había era hierro, pero hierro en grandísimas cantidades. Hay que decir que la Compañía Española de Mina del Rif fue, sin duda, el buque insignia del capitalismo español en Marruecos. Fue la mayor aventura empresarial que tuvo España en todo el norte de África. Empezaron a explotarse en 1907 y desde entonces pues, ha seguido una trayectoria larguísima, muy intensa, en la que se han exportado millones y millones de toneladas de hierro de una gran calidad. Desde el punto de vista del interés económico era mínimo, porque lo único que realmente producía algo eran las minas del Rif que favorecían a una minoría, pero realmente desde el punto de vista, digamos, económico no era, al contrario, yo creo que el protectorado español le costaba dinero al Estado español, era una ruina, era un pozo sin fondo, ¿no? En marzo de 1907, el Rogui, el llamado el pretendiente y se decía hijo del sultán, atacó las ciudades del sur del Rif, territorios del sultán y de Francia. Una vez atacado se refugió en las montañas y en las costas de Melilla, donde recibió ayuda y protección de España. Algunos particulares, tanto civiles como militares, hicieron negocio con el asunto, vendiendo armas y municiones al Rogui. La respuesta del sultán fue un ataque al Rif, que España lo presentó como un ataque más del sultán para ganar prestigio, ya sea político o religioso, entre sus súbditos. La realidad era totalmente distinta. Se estaba dando inicio a una guerra que duraría hasta el año 1925. En julio de 1907, Francia decidió, de acuerdo con el sultán, ocupar todos los puertos marroquíes para controlar la situación. España protestó ante esta decisión y pidió el cumplimiento del Pacto de Algeciras. Francia contestó que si España no tenía barcos ni tropas, prestara su bandera para izarla en los barcos franceses, así la ocupación no sería únicamente de Francia, sino de Francia y de España. España no aceptó, ya que esta propuesta le parecía totalmente bochornosa. Al mismo tiempo se estaba produciendo en Marruecos una guerra civil, una crisis interna entre el sultán y su hermano Muley Hafid, que se levantó en el Atlas y en Marrakech y proclamó la guerra santa contra el infiel, ya que no aceptaba la alianza del sultanato con los cristianos. A principios de 1908, Muley Hafid derrotó a su hermano, que se refugió en Casablanca, y este último se declaró sultán de Marruecos. Su sultanato era bastante contradictorio, ya que criticaba a su hermano por su crueldad y su tiranía, y él fue mucho más cruel y tiránico con los marroquíes que su antecesor. Y por otra parte declaró la guerra santa contra el infiel y al mismo tiempo los necesitaba para conservar tanto el orden público como para hacer negocios. A principios de 1908 el Rogui estaba sitiado en Restinga
y España le envió alimentos y acogió a 1.200 de sus hombres en Melilla con la condición de que entregaran sus armas. A los franceses y al sultán no le gustó este gesto español, pero la cosa todavía empeoraría mucho más cuando España quiso ocupar Restinga con el objetivo de destruir el puerto de la ciudad porque le estaba haciendo la competencia a los negocios españoles. Esto supuso la ruptura de negociaciones y de relaciones entre España y Moulay Hafid. El 25 de agosto de 1908 España reconoce al Rogui como sultán. El objetivo era que las cabilas que el Rogui controlaba permitieran a los españoles la construcción de un ferrocarril para sacar los productos mineros hasta el puerto. Esto va a durar muy poquito porque en ese mismo año, en el mes de octubre, el Rogui será expulsado por las propias cabilas, ya que se dieron cuenta de que no era un libertador, sino más bien un bandido que solo procuraba por sus propios intereses. Las cabilas se entregaron al Rogui al sultán y este sería ejecutado. A partir de ese momento las cabilas cercarían Melilla y eso provocó que el gobierno de Maura enviara a la zona unos nuevos contingentes de soldados. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres que logran impedir el embarque. Ante los tumultos que se estaban produciendo por la llamada fila de los reservistas, el gobernador civil de Barcelona pidió refuerzos y al día siguiente logró embarcar a los soldados. Llegan los refuerzos el día 16 de julio de 1909 y 2 días después entran en combate, logrando tomar el monte Gurugú y liberando con ello del sitio a Melilla. El héroe de esta batalla es el cabo Luis Noval, que va a ser condecorado y ensalzado por el gobierno y por la prensa española como un héroe nacional. Vamos a conocer un poquito a este militar. Nací en Oviedo en 1887 en el seno de una familia humilde. Con 21 años entré en el reemplazo de 1908 y fui destinado al regimiento de infantería del Príncipe número 3 de Oviedo. Juré bandera el 11 de abril de 1909 y 5 meses después fui ascendido a cabo. Marché a la guerra de Marruecos y nada más desembarcar entré en batalla. Estaba destinado en la vanguardia del avance y el 28 de septiembre de 1909 era el encargado del servicio de guardia en el campamento. Tras producirse un ataque de los rifeños, fui capturado y me tomaron como salvoconducto hasta las posiciones españolas. Entonces grité: «Vengo entre moros, tirar, viva España», para advertir que eran enemigos los que se acercaban y que abrieran fuego. Al día siguiente, 2 compañeros de mi regimiento encontraron mi cuerpo. Por este suceso me fue concedida a título póstumo la laureada de San Fernando, con una pensión de 400 pesetas para mis padres. Además, se levantaron varios monumentos en diferentes ciudades españolas y tengo una calle en Oviedo con mi nombre. El desastre colonial del 98 tuvo para España unas consecuencias que podríamos calificar de nefastas a largo plazo. Al terminar la guerra, hubo en España unas críticas muy duras contra los militares y por culpa de ello se estableció un distanciamiento entre la sociedad civil y la sociedad militar que los militares no supieron abordar como es debido. Es que era un ejército acomplejado por la derrota de Cuba y de Filipinas,
acomplejado porque la opinión pública en buena parte había culpado al ejército, quizá injustamente, de estas derrotas. Era un ejército, en otras cosas, acomplejado por su falta de recursos. Era un ejército que no era comparable a los ejércitos de las potencias europeas vecinas y, por lo tanto, era un ejército con unas increíbles ansias de destacarse en alguna cosa, ¿no? Era un ejército centrado durante mucho tiempo en la represión interior y con una cierta vocación de actuación exterior. El 21 de julio de 1909 en Madrid se provocaron disturbios en la estación del tren ante un nuevo embarque de tropas. Al día siguiente las Juventudes Socialistas convocaron una manifestación y el día 23 el Comité de Madrid convocó huelga general para el día 2 de agosto. Pero el Comité de Barcelona, formado por anarquistas, socialistas y seguidores de Alejandro Lerroux, se adelantó y convocó la huelga general para el día 26 de julio, aprovechando un nuevo embarque de tropas. Como vemos, no existía una gran coordinación entre los dos comités de Madrid y Barcelona, ni tampoco en el de Barcelona, ya que cada uno, anarquistas, socialistas y lerrouxistas, seguían sus propios intereses. Unos querían detener la guerra, otros querían derrocar a Maura y otros provocar una revolución. Aunque el movimiento fue un movimiento totalmente espontáneo dirigido por los líderes locales. Al día siguiente, el día 27 de julio, en Marruecos se produjo el desastre del Barranco del Lobo. Se libró en el año de 1909 una batalla importante, ¿no? Que fue también un poco una imprudencia por parte de los españoles, es decir, el avanzar por toda una serie de lugares que estaban cortados por barrancos y que se encontraron enfrente con los rifeños que atacaban y que realmente no pudieron resistir este ataque. Le Barranco del Lobo, c'est un désastre absolu. L'armée espagnole se trouve prise au piège et je ne sais plus combien il y a de morts, mais des milliers de morts qui alimentent évidemment la colère populaire. Mais il faut aussi parler de la situation de ce contingent militaire. Ils arrivent au Maroc, donc forcés, sans équipement vestimentaire, vraiment sans formation militaire, sans armes, et ils vont être exposés à un type de guerre auquel même l'armée espagnole n'est pas préparée, sorte d'embuscade, de guérilla. Donc les hommes meurent comme ça jusqu'au moment où ils sont encerclés à Barranco del Lobo, et là c'est le désastre. En el Barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Pobrecitas madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren 1000 soldados y varios oficiales. El desastre del Barranco del Lobo, en julio de 1909, conmocionó a la opinión pública espantada al conocer las noticias de la carnicería de soldados españoles a manos de los rifeños.
los socialistas decretaron la huelga general para impedir un nuevo envío de 20.000 soldados reservistas que, como siempre, pertenecían a los sectores más deprimidos del proletariado. En el puerto de Barcelona, cuando varias encopetadas señoras de la aristocracia trataban de entregar escapularios, medallas y tabaco a soldados que eran auténtica carne de cañón, sucedieron los primeros tumultos populares contra el embarque de tropas. Estas algaradas se extendieron como la pólvora y se convirtieron en una revuelta incontrolada que dio lugar a lo que luego se conoció como la Semana Trágica. ¿Por qué el ministro de Guerra envió a Melilla a la tercera brigada, que estaba compuesta por reservistas con familias y soldados de leva gratuitas en lugar de unidades especializadas que disponía de ellas en Andalucía? La razón era que no generarían pensiones en casos de muerte o de invalidez. Así era de cruda la realidad. Los sucesos del Barranco del Lobo y las noticias que venían de Melilla provocaron disturbios en distintas ciudades españolas, pero la más importante fue la Semana Trágica de Barcelona, que durante 4 días estuvo totalmente patas arriba. Se levantaron barricadas en las calles, se asaltaron armerías, se cortaron las líneas telefónicas, se volaron puentes y se incendiaron muchas iglesias. ¿Por qué fueron incendiadas las iglesias? Porque carecían totalmente de protección. Todos estos actos no tuvieron quejas por parte de la burguesía catalana. La respuesta que dio el gobierno de Maura a través de su ministro de Gobernación, Juan de la Cierva, es que se trataba de movimientos nacionalistas. Realmente el ministro mintió. El gobierno declaró el estado de guerra y el gobernador civil de Barcelona dimitió por negarse a entregar el poder a los militares. El 30 de julio se acabó. Llegaron refuerzos de Valencia y de Zaragoza, el comité desapareció y la calle se tranquilizó, dejando 78 muertos, 153 heridos graves y más de 100 edificios religiosos quemados. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. Se acusó de ser el inspirador de la revuelta a Francisco Ferrer Guardia, acérrimamente odiado por el clero y por las fuerzas más reaccionarias. Ferrer Guardia, fundador de la escuela moderna que había revolucionado la enseñanza con sus ideas libertarias, fue condenado sin pruebas por un tribunal militar que lo sentenció a morir fusilado. Nací en Alella, Barcelona, en 1859, en el seno de una familia acomodada, monárquica y católica. A los 14 años me trasladé a Barcelona, donde trabajé en una casa de comercio y luego como panadero y revisor para la línea ferroviaria Barcelona-Francia. Este puesto me facilitó convertirme en correo entre los republicanos españoles y Manuel Ruiz Zorrilla. En 1886 participé en el pronunciamiento republicano del brigadier Villacampa y tuve que exiliarme en París, donde descubrí mi vocación pedagógica y me relacioné con los más destacados líderes anarquistas europeos.
En 1901 regresé a Barcelona y fundé la Escuela Moderna, una editorial y un periódico. Mis arriesgadas operaciones financieras no eran bien vistas dentro del mundillo anarquista revolucionario, a pesar de que los beneficios obtenidos en las mismas se destinaban a acciones armadas, como fueron los atentados contra Alfonso XIII en París y Madrid. Fui declarado cómplice en el atentado al rey, pero quedé en libertad al año siguiente, ya que no había pruebas concluyentes contra mí. Sin embargo, mi escuela fue clausurada. Volví a trasladarme a París, donde colaboré con varios anarquistas en la fundación de una Liga Internacional Educativa de la que fui su presidente. En junio de 1909 regresé a España y organicé una huelga general en defensa de los presos de Alcalá del Valle, que no se realizó porque Maura amnistió a los condenados. Cuando al mes siguiente estalló la Semana Trágica de Barcelona, fui inmediatamente relacionada con ella e incluso se me responsabilizó de los hechos que se sucedieron, aunque durante esos días permanecí en mi finca de Montgat. Fui juzgado sin garantías procesales y hallado culpable de ser el autor material del incendio del convento de Premiá y condenado a pena de muerte, a pesar de que las pruebas aportadas en mi contra no fueran concluyentes. La izquierda internacional solicitó al gobierno de Maura la conmutación de mi pena, que fue totalmente ignorada. El 13 de octubre de 1909 fui conducido al cadalso y fusilado. Tenía 50 años. Tras el fusilamiento de Ferrer, la izquierda europea y americana, que le considera un mártir del pensamiento libre, organiza una intensa campaña de protesta internacional contra el gobierno español. Se producen centenares de manifestaciones. Solo en la de París se concentran 50.000 manifestantes. Los errores cometidos por el gobierno de Maura en la Semana Trágica de Barcelona, recurriendo a los reservistas y la insuficiente guarnición de la ciudad de Barcelona y la ejecución de Ferrer, hizo que el Partido Liberal de Moret se uniera a la oposición que venía desde el mes de marzo de 1909 erosionando al gobierno y lanzando acusaciones implicando a los ministros en negocios sucios, acusando de fraude las adjudicaciones públicas o beneficiándose de las obras públicas. No eran ciertas estas acusaciones, pero consiguieron su objetivo, que era erosionar cada vez más al gobierno. A esto tenemos que añadir que dentro del Partido Conservador había una gran crisis, ya que a los caciques no les gustaba oír nada del tema de las elecciones limpias. La preocupación por parte de algunos miembros del Partido Conservador del acercamiento que estaba teniendo Maura hacia el catalanismo con el tema de la reforma municipal, y también hubo algunos que levantaron la voz y no les gustó nada cómo se llevó el asunto de la Semana Trágica con la ejecución de Ferrer. Por su parte, el gobierno criticaba a los liberales y los relacionaba con los atentados y de aliarse con los revolucionarios. Ante esta pelea que había entre conservadores y liberales, estos últimos amenazaron al gobierno con votar en contra de la ayuda económica para la guerra de Marruecos. La cosa no pintaba nada bien para el gobierno de Maura, aunque entre agosto y septiembre de 1909 España recuperó el RIF, lo que produjo un gran entusiasmo en la capital, produciéndose donativos y alistamientos voluntarios para ir a Melilla, escasos hay que reconocer, además de festejos, corridas de toros, artículos en la prensa animando muchísimo a las tropas y al reclutamiento. El tema de Marruecos acabaría el 20 de enero de 1910, donde se ponen fin a las operaciones, se retiran las tropas y se producen ascensos y recompensas por méritos de guerra, que traerán posteriormente un malestar en el ejército, ya que se paralizarían los ascensos por antigüedad. Todos estos buenos resultados de Marruecos no le valieron de nada a Maura, que el 21 de octubre de 1909 pidió al rey la disolución de las Cortes, aunque tenía mayoría en el Congreso. El rey aceptó la dimisión de Maura, aunque éste nunca se la presentó. En contra de esta decisión estaba su madre, María Cristina,
y el político catalán Francesc Cambó. La justificación que dio el rey era para evitar una guerra civil. Después de esta decisión, ni Maura ni los mauristas perdonarán al rey haber cesado, aunque aparezca en los libros de historia como la dimisión de Maura.